Es un gusto saludarlos como parte del desarrollo del curso. Hoy tenemos de invitado especial al licenciado César Santos. Vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo y poder apreciar en él algo tangible, algo real, del desarrollo de las inteligencias matemáticas. El licenciado César, a nivel diversificado, es bachiller en Ciencias y Letras por parte del Instituto Centroamericano Adventista de San José, Costa Rica. A nivel universitario, tiene un profesorado de enseñanza media en matemáticas y física de parte de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una licenciatura en matemáticas y física de parte de la Universidad Galileo, una maestría en planeación y gerencia educativa y una licenciatura en administración de negocios también de Universidad Galileo. Y acaba de concluir estudios de posgrado en energías renovables. Adicional a la amplia experiencia y una cantidad de años tremenda que tiene como catedrático a nivel diversificado y a nivel universitario. Sea usted bienvenido, licenciado César Santos, es un gusto tenerlo acá. O si quiere platicar algo antes de empezar con mi ingeniero Bran. Muchísimas gracias, mis estimados colegas. Para mí es un gusto poder no solo conversar con ustedes en cuanto a este tema de las inteligencias múltiples y especialmente lo que es la inteligencia lógico-matemática. ¿Sí? Es para mí agradable este conversatorio que vamos a tener y espero lo poco que yo conozco en el área de matemática y los años de experiencia sirvan de mucho para, para el curso en sí y para los demás compañeros que puedan escuchar esta videoconferencia respecto a mi forma de pensar en cuanto a las inteligencias múltiples. Muy agradecido por la invitación. Bienvenido. Ingeniero Bran, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Porras. Bienvenido, licenciado Santos. Pues es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer este día es, ¿tiene conocimiento de qué son las inteligencias múltiples? Sí, yo he escuchado incluso en alguna oportunidad a través de la Escuela de Educación Continua, asistimos con algunos colegas digamos, a entender qué era esto de las inteligencias múltiples. Y entiendo que es algo que la Universidad de Harvard, a través de Howard Gardner, fueron desarrollando allá más o menos por el año 1983-85 aproximadamente, sobre cómo aprendemos y desarrollamos la inteligencia a los seres humanos. No solo antes a este concepto de Gardner se tenía la concepción que la inteligencia era única. Por lo tanto, la forma de aprender y de enseñar debiera de ser única. Con la propuesta de Gardner se han desarrollado muchas teorías posteriores en cuanto a incluso los procesos de aprendizaje de las inteligencias múltiples, ¿verdad? De las inteligencias emocionales, etcétera. Entonces, pero debemos de entender que al final, aún basado en el concepto de las inteligencias múltiples, y el mismo Gardner lo establece, es que aunque sean 8, 10, 20 inteligencias múltiples, o diferentes más bien, están en una sola persona, y que es esta persona la que debe de encargarse, por decirlo así, de desarrollar estas inteligencias que él posee. Es decir, todos nacemos con todas las inteligencias que se han logrado descubrir y fundamentar. Lo que pasa es que algunos otros hemos logrado desarrollar más una de las otras. Ok, muchísimas gracias. Pues la razón de la entrevista y es una de las consideraciones es que pues César tenés una inteligencia lógico-matemática. Eh,
¿A qué edad empezaste a descubrir tu habilidad o tu facilidad para el manejo del número? Más o Bueno, menos. te cuento, yo, digamos, nazco en el año 1967, que actualmente tengo 50, voy a cumplir 55 años. Y no es durante la escuela primaria ni en la escuela secundaria que yo me doy cuenta de este tipo de habilidad diferente, digamos, de que esta habilidad es mayor que las otras. ¿Sí? Incluso recordando algunas anécdotas del pasado, te podría decir que durante los estudios de la primaria y de la secundaria, o más dicho, de los básicos, a todos todos éramos tratados exactamente igual y éramos instruidos, por decirlo así, de la misma manera. Pero cabalmente cuando hago el paso de la secundaria de los básicos al diversificado, me doy cuenta de dos cosas bien interesantes. Una es que la matemática y la física como tal, como ciencias, incluso la química, se me eran de mayor facilidad de aprendizaje. Eso no quiere decir que las otras me costaran un montón. ¿Sí? Las otras no me costaban un poco menos, nada más. Pero todo, digamos, la matemática, digamos, por decir algo, si yo tenía que invertir media hora para estudiar lenguaje o para estudiar sociales, para estudiar matemática, física, química, tenía que estudiar 10, 15 minutos. Y el proceso, al final, ante una evaluación, los resultados eran muy similares. Entonces, el esfuerzo, digamos, en ese momento de mi vida me doy cuenta que hay una mayor facilidad para este tipo de cursos. Y segundo, que aquellos compañeros que tenían una desventaja comparativa ante las matemáticas me buscaban para que yo les explicara. Y entonces se me era fácil ese proceso de comunicarle a mis compañeros. Por ejemplo, mira, esto se tiene que hacer así, por esto y esto y esto, estos son los procesos. Mira, veamos otro problema, y así. Entonces, se da. Y coincidentemente, el grupo de compañeros era muy competitivo. Y habían 2, 3, 4 que éramos los que competíamos básicamente en la etapa en el área de la ciencia. Puedo decirte, 16 años es el tiempo de descubrimiento a mis 16 años, en pleno inicio de la juventud, el descubrimiento de esa facilidad, no como una inteligencia múltiple como tal, o como una inteligencia lógica, simple y sencillamente se me hacía más fácil el área numérica. Sí, pues. Y ahí es donde cabalmente pasas a estudiar o te decides a estudiar una carrera que tenga gran carga numérica, supongo. Sí, de hecho te comento, digamos, yo voy a estudiar a Costa Rica eh, por cuestiones de mis padres a un colegio de internado. Y cuando me gradúo de bachiller, regreso a Guatemala a estudiar y cuando ingreso a la universidad, ingreso inmediatamente a estudiar ingeniería en sistemas. Después, no mucho me gusta la ingeniería en sistemas y me voy a ingeniería en electrónica. Y estudio algunos años, pero de ahí por algunas cuestiones de tipo financiero, económico, me pongo a trabajar y la plaza que me ofrecen es de maestro de matemáticas. Tenía 20 años cuando eso se da, recién cumplidito los 20 años. De esa cuenta para acá no he dejado de dar clases. Ok, excelente. Eh, entrando ya un poco en esta área que, pues, que nos une a tanto a Jorge
como a tu persona y a mí en el área de la docencia, yo te quiero hacer una pregunta. Ya para ese momento estás claro que la parte matemática y la parte lógica es una parte importante en tu vida. Y cabalmente por eso es que te decides a dar clases. Eh, ¿Cómo has canalizado esa inteligencia lógico-matemática a lo largo de estos años que te has dedicado cabalmente a la docencia de la enseñanza? Bueno, esa pregunta creo que al final valdría más la pena hacérsela a mis exalumnos, para que ellos dijeran cómo es que yo he canalizado eh, esta habilidad con ellos. Pero te puedo contar que a través de este tiempo han sucedido muchas cosas. Entre ellas, una de las más curiosas es que ya he vuelto a la segunda vuelta. Ujú. Ya me ha tocado que darle clases a los hijos de mis exalumnos. Entonces, cuando llegan conmigo y me miran, me dice, profe, ya no se acuerda de mí. Algunos los recuerdo, otros no. Pero lo primero que me preguntan es, profe, ¿y usted sigue siendo igual de estricto? ¿Sigue siendo igual de, digamos, de definido en su forma de dar clases? Y les digo, bueno, yo creo que ya la vejentud me ha hecho un poco, bajar un poco la guardia. Pero ellos recuerdan que siempre he sido un hombre, un catedrático, me he caracterizado por tratar de ser, digamos, buscar la excelencia en mi docencia. Y algunos recuerdan mucho las cosas que yo enseño. ¿Sí? Dice, profe, usted hubiera tenido la oportunidad de hacer cosas más grandes. Te cuento que, por ejemplo, me han pasado dos cosas. Un día, entrando a un restaurante, me siento y en la mesa que estaba un poco hacia atrás, alguien me dice, el pico del pato es un oso chiquito. Es una frase que yo he enseñado muchas veces en química para cuando se hay transformaciones de sales ternarias a sales cuaternarias. Entonces, lo que antes era con terminación ico, el pico, ahora es una terminación ato. Por eso el pico del pato. Lo que antes era terminación oso, ahora es una terminación ito. El pico del pato es un oso chiquito. Eso lo aprendí yo con un docente en el diversificado, lo he transmitido a mis estudiantes. ¿Sí? Y la otra anécdota es que el año que yo me juramento en el Colegio de Humanidades, a la tía de por medio estaba una exalumna, yo no la había reconocido. Y me dice, profe, yo quiero agradecerle. O sea, primero me habla y yo no la ubicaba, hasta después la ubico. Y me dice, yo quiero agradecerle, porque ella venía de Palín, Escuintla, y estaba en un colegio particular en el que la diferencia entre lo que nosotros enseñábamos en el colegio y lo que ella había aprendido en secundaria, en su colegio, su escuela o su instituto allá en Palín era abismal. Dice, yo no me olvido, profe, que yo le sufrí a usted con el bendito Baldor. ¿Sí? Porque usted me dejaba ejercicios extras con tal de nivelarme. Pero gracias a eso, me dijo, aprendí a amar las matemáticas. Aprendí a sentirle sabor. Tal vez no amarlas, pero sí sentirle sabor. Yo creo, incluso, otro exalumno, que después fue nuevamente mi alumno en la universidad, en el área de mecánica automotriz, fue mi alumno en el Instituto Nacional. Y me dijo, mire, profe, me dijo, eso que usted nos está enseñando aquí en la universidad, es lo mismo que usted nos enseñaba allá en el instituto. Gracias, profe, por tratar, y son palabras de él, no son mías. Gracias por tratar de que nosotros tuviéramos una mejor educación. Estoy hablando de un instituto nacional. He tratado de canalizar mis conocimientos a través de, en un instituto nacional,
para que estos chicos tengan acceso a una educación de mejor calidad. No estoy diciendo que yo sea el mejor maestro del mundo, ¿sí? Pero trato de que cada día el esfuerzo que yo hago por enseñar matemáticas sea bien recibido por mis estudiantes. Gracias. Excelente, muchas gracias. Eh, Solo para el público, César ha sido docente no solo universitario, sino a nivel de educación media, tanto en institutos públicos como en colegios privados. Eh, César, eh, ¿cuál según tu perspectiva ha sido tu aporte a la sociedad? Te comento, yo tengo un tío que considero el mejor ingeniero agrónomo de Guatemala y él me cuestiona un día y me dice, mira, ¿cuál ha sido tu aporte como agrónomo a la sociedad de Guatemala? No que hayas agarrado conciencia, que hayas aprendido, que has hecho plata, que la tenés que hacer, sino ¿qué es lo que vos le has dejado a Guatemala con ese don que Dios te dio, en mi caso, la agronomía? Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu aporte a la sociedad con ese don que Dios te dio con la habilidad matemática? Uy, es bien difícil responder esa pregunta. Ustedes que también son docentes saben que la mejor recompensa la tenemos a través de los estudiantes. Y no siempre va a ser aquel montón de estudiantes. De 20, 30 estudiantes, uno si a lo sumo regresa y te dice, profe, muchas gracias por todo lo que nos aportó. Creo que lo que yo quiero dejarle al país no es medible ahorita, sino que será medible más adelante a través de ese montón de generaciones de estudiantes que han pasado por mis manos, sobre los cuales he tratado de hacer que ellos cada día logren pensar que no son un desecho de la matemática. ¿Por qué te digo esto? El caso de esta niña que mencionaba anteriormente, que venía, si le hubiera yo, digamos, la mamá me llega y me dice, mire, este es el caso de esta niña. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí está, llévese el libro o compre el libro y que me haga fin de semana esto. Cada fin de semana la niña llevaba trabajo extra hasta que la logré nivelar. Esos agradecimientos y esa personalidad transformada en una persona que a través de la habilidad lógico-matemática de ella la vuelve una mejor ciudadana, la vuelve una persona mejor pensante, por decirlo así. ¿Sí? Creo que ese ha sido mi legado a Guatemala. Muchísimas gracias. Dejar gente que pueda de alguna manera decir, sí, 2 más 2 son 4. Y depende también, porque 2 más 2 pueden ser 5 o pueden ser 3, dependiendo del sistema de numeración que estemos hablando. Gente que pueda decirte, sí, eso es así porque tiene una estructura lógico-matemática desarrollada. No lo he podido lograr con todos, pero sí he logrado hacerlo con algunos. Y te digo, como docente he tenido la experiencia de a veces decir, este va a ser bueno para tal cosa, este va a ser bueno para tal otra cosa. Y en estos 35 años como docente, 2 veces he fallado. Un estudiante en la universidad que estaba en ingeniería y que yo miraba que no daba la O por redonda. Mi sorpresa es que más adelante, en algunos estudios de posgrado, estudiando un posgrado en investigación de operaciones, la tuve de compañera. Y el otro caso, un estudiante, en una bala perdida,
le lesiona su cerebro. Y yo lo tenía en segundo básico, en un colegio. Pensé que nunca iba a pasar de tercero, pasa tercero. Y dije, bueno, tal vez sí se gradúa de bachiller, se gradúa de bachiller. Se graduó de bachiller y hoy es neurólogo. Es un gran neurólogo. Gente que ha sabido sobreponerse a todas las barreras que la vida le da. Es decir, han logrado desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, el caso de esta señorita logró desarrollar su habilidad lógica matemática. Entonces, te digo, ver a esos muchachos, a esos profesionales, creo que es mi mejor legado. Excelente. Y es que realmente la matemática nos sirve para toda la vida. O sea, todas las actividades que hacemos en la vida, todo lo que desarrollamos tiene que ver con la matemática. O sea, no podemos decir, ya me gradué, ya nunca voy a ver números. No es cierto. Jamás. Toda la vida está inmersa en los números, ¿verdad? Entonces, sí es una inteligencia que creo yo es importante desarrollarla en todas las personas. Pues César, yo quisiera seguir preguntándote un montón de cosas porque la charla está sumamente sabrosa y agradeciéndote mucho, pero yo sé que pues las limitaciones de tiempo que tenemos. Solo quiero terminar con esto. ¿Qué mensaje le darías a nuestros compañeros maestrandos del programa de innovación educativa para que todos somos maestros ahí? ¿Qué mensaje les darías tú a ellos? Yo creo que lo que uno como maestro nunca debe de olvidar es que ama sobre todas las cosas enseñar. ¿Sí? Pero que además de que uno ama esto, uno tiene que ser muchas veces estricto, riguroso, disciplinado. ¿Sí? Y que debemos de fomentar como docentes no solo una, y voy a decirte, como docente de escuela secundaria, ¿sí? Debiéramos de fomentar no solo una inteligencia, ¿sí? Debiera ser un trabajo en equipo de todos los docentes de la institución educativa, fomentar en los estudiantes cada una de esas habilidades, que se desarrollen, ¿cierto? Algunas se van a desarrollar más que otras, pero al desarrollarlas vamos a construir mejores personas. ¿Sí? No solo el desarrollar la lógica matemática. Por ejemplo, decías hace un rato que es parte esencial de la vida. Y yo lo decía antes, les decía, el que sabe matemática y el que sale bien en matemática no puede salir mal en otras materias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tiene la capacidad de análisis. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos de fomentar eso. Pero el maestro, digamos, del lenguaje debiera de fomentar esa capacidad de análisis a través de los procesos de comprobaciones de lectura, por ejemplo. Y a la vez fomentar su capacidad lingüística en el estudio. O sea, esto debiera ser siempre un trabajo en equipo. Tal vez por eso tienen más éxito los maestros de primaria, porque a ese uno le toca quedar parejo todo. Y pues, ¿verdad? Y entonces conoce mejor a los chicos. En cambio, nosotros en la secundaria o en la universidad solo tenemos contactos breves con el estudiante, ¿verdad? Ese es nuestro periodo. Pero sí te digo, yo creo que lo mejor que debemos de hacer no solo es amar este bello arte, es el de la docencia, sino que también proponernos ser transformadores de las personas, que dejar huella en el alumno. ¿Por qué? Porque podemos decir después de
al momento de fallecer, misión cumplida. Gracias a ambos por esta entrevista, ya me estoy emocionando un poco. Excelente, muchas gracias. Pues ya vamos terminando esto porque tú tienes otras actividades. Le dejo la palabra al licenciado Porras. Ok, gracias. A manera de conclusión, podemos tener una inteligencia más desarrollada que otra, pero eso no impide que podamos complementar. Las razones pueden ser varias, las puede encontrar uno en los lugares menos esperados, pero vale la pena. Lo que mencionaban, integrarlas y aplicarlas da resultados que ni se los imaginan. Me ha tocado ver parte de eso en los cursos que imparto. De hecho, la más complicada que ha sido en mi vida de las inteligencias es la matemática. Un cuco, como dirían en mi pueblo, ¿va? Y a nivel universitario me fue horrible, a la entrada y a la salida de mi licenciatura. Pero eso me permitió verla desde otro ángulo y empezar a aprenderla y empezar a aplicarla distinto. Pero todavía me decía, esto puede dar un poco más, no es mi fuerte, pero sirve y tengo que encontrarle algún día la gracia. Y es algo que no sabe nadie, ni tampoco el licenciado César Santos. Un día compartimos dar clases en un call center. Yo llegué mucho antes que el periodo que me tocaba, entonces tuve la oportunidad de verlo a él dar clases de matemáticas. Y sin darse cuenta me inspiró. Dije, yo, algún día cuando sea grande quiero ser así. Para dar clases, pues no la otra, para dar clases, ¿verdad? De matemáticas. Y eso, como le digo, me inspiró, me sirvió de confianza, de un punto de referencia, y se volvió un reto. Que ahora he estado estudiando la matemática desde otro ángulo. Y me ha permitido ser un profesional más integral. Y he empezado a superar ese cuco, a quitar ese peso de él. Y el desarrollo profesional ha sido mejor. Así que a veces uno no se da cuenta de lo que hace. Pero César, te cuento, ¿eh? Aprovechando ahorita, fuiste la inspiración para que animarme a usar las matemáticas en forma distinta. Sí se puede, porque uno trae eso, es que muy complicado, no, hay una forma fácil de enseñarlas y eso me serviste mucho de referencia para poder empezar a mejorar esa área. Te agradecemos bastante tu participación, como decía Byron, lástima que no hay más tiempo, pero tal vez en otra oportunidad logramos ahí concretar. Así que Yo agradezco el comentario, me siento honrado, muy honrado. Déjeme que un compañero colega se exprese de mí en ese sentido. Trato siempre de hacerlo mejor. Mi trabajo, aunque a veces la otra tendencia de las inteligencias emocionales, dice alguien por ahí, a veces a veces eso me quita puntos. A veces soy muy emotivo, especialmente lo colérico sanguíneo que yo soy. Me hace salir muy, muy brusco. Pero creo que como proceso final de este conversatorio, a la pregunta que me hacía Byron hace un rato sobre cómo he contribuido yo a la sociedad, y yo le decía, es que decir qué es lo que yo he hecho, creo que es en este arte de la docencia, es muy complejo, pero creo que Jorge acaba de dar acaba de ayudar con la respuesta. ¿Sí? Lo que uno hace es mantener siempre ese proceso de aprendizaje, de inspiración para los estudiantes y todos aquellos que están a tu alrededor. Creo que esa es la mejor contribución que como ser humano puedo hacer hacia la vida y como persona hacia mi país. Así que muchas gracias, Jorge. Me siento muy honrado por tu comentario. Lo recibo con la humildad de que siempre me ha caracterizado, aunque a veces sea más molestón que otra cosa,
pero En eso nos parecemos bastante, ¿eh? definitivamente somos uña y mugre, ¿verdad? Y aquel que está allá abajo, igual, ¿verdad? También somos una generación de personas que hemos encontrado un equilibrio entre la formalidad, entre el relajo, entre la diversión, entre la seriedad incluso. Hemos aprendido. Y solo eso nos lo da el hecho de que también nuestras inteligencias múltiples estén, tal vez no súper desarrolladas todas, pero que más o menos todas estén más o menos parejas en su desarrollo. Es decir, por ejemplo, es cierto, tocamos hoy sobre la lógico-matemática, pero, por ejemplo, el degustar de un buen libro, de un buen artículo, nos ha caracterizado a todos. Digamos, por ejemplo, el escuchar música, si, digamos, en mi caso personal, yo ahí si soy, la inteligencia musical la tengo múltiple, porque me gusta a veces escuchar jazz, a veces me gusta escuchar marimba, y eso que no soy viejito, como dijo la Miss Guatemala, ¿sí? Me gusta escuchar salsa, música clásica, bossa nova, y a veces voy encontrando cosas que mi oído me dice, pues, ponerle atención. ¿Ah? Creo que, como te decía, todas esas inteligencias que están dentro de mí se fueron desarrollando muy paralelamente a lo que se desarrolló la lógica matemática. Pero eso es cierto, la lógica matemática tuvo un porcentaje adicional, ¿verdad? Entonces, creo que eso es parte de todos los procesos que tenemos. Así que, a ver qué día de esto nos podemos reunir en vivo y a todo color y degustarnos de una buena taza de café en el que podamos tener el placer de, como dicen en Panamá, echar más cuento. Excelente, muchísimas gracias, César, y A damos por ustedes muchas concluida gracias. Muchas gracias. Ahí ya te dejamos ahí porque ya tenés tu clase. Entonces, ahí Vamos por Sí, estamos. concluido el evento entonces. muchísimas gracias a Vos, ustedes por muchas la gracias. invitación y agradezco la confianza y el honor que me hiciste hace un momento, Jorge. No, es cierto, me ha servido. Y ya superé un trauma teniendo ese punto de referencia y me ha costado. Por eso puedo decir que lo que no lo tenés bien desarrollado, si querés desarrollarlo, te va a costar el doble o el triple, pero se puede. Se puede, Tenés un claro que punto de sí. referencia, No es si imposible. hay algo motivador, algo que te inspira, se puede alcanzar. Doy fe de eso. Mis estimados, entonces, muy agradecido nuevamente. Vos, muchas gracias. Estamos a la orden siempre. Okay. Excelente. Nos vemos. Nos vemos, que estés bien.